compartir una palabra en esta tarde y quiero hablar acerca de que la gracia nos enseña. La gracia nos enseña. Nosotros necesitamos ser enseñados, guiados por Dios, iluminados por Dios. Necesitamos que Él nos guíe en nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos confundidos, sin saber tomar buenas decisiones. Necesitamos la gracia de Dios para que Él nos enseñe y nos guíe en nuestras vidas. Vamos a leer en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Y dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes y nos edifiques en nuestra fe. Padre, gracias te damos por todo. Quiero pedirte que te lleves toda carga. Si hay personas que están preocupadas, afligidas, aquellas personas que están con síntomas de enfermedad, te pedimos, Señor, sanidad, libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todos sabemos que estamos en la era del conocimiento, donde no tenemos excusa para no saber algo. O sea, no podemos poner excusa de nuestra ignorancia, porque realmente todo está en línea, en internet. Uno googlea, uno no compra una enciclopedia, no anda con el diccionario, sino simplemente googlea y está todo ahí. Y en el 2023 apareció la IA, la inteligencia artificial, ¿no? Que hizo las cosas aún más fácil para tener un conocimiento a la mano de cada uno de nosotros. Y esa inteligencia artificial simula la funcionalidad cognitiva del ser humano, ¿sí? Cómo resuelve problemas, prácticamente piensa por nosotros, nos ayuda. Yo esto no le digan a nadie, porque esto es a manera personal. Yo pienso, vio que en Apocalipsis la Biblia habla de el dragón, el anticristo y el falso profeta. Y dice que el falso profeta va a ser alguien que tiene poder para hablar en cada hogar. En cada hogar va a poder tener un lugar para hablar, y uno le va a preguntar cosas y él le va a guiar. Es como una guía espiritual, por eso se llama falso profeta. Es alguien que hace de guía espiritual. Entonces la gente le va a poder preguntar de la Biblia, de Jesús, de la salvación, de la gracia, y todo le va a responder. Y ahora lo estamos viendo, que uno puede hablar con la inteligencia artificial y le responde. Cada uno tiene su nombre, ¿no? Géminis, Alexia, no sé qué otro nombre hay. Pero uno le pregunta cosas y ¿qué pensás de la vida eterna? Y empieza de la vida eterna. ¿Y qué pensás de el cielo nuevo?
Y hay uno que se parece a Jesús, tiene una imagen de Jesús y vos lo ves y te habla. Entonces, como que ya es posible que en cada hogar alguien guíe falsamente, ¿no? Como el falso profeta, y que pueda hablar y enseñar cosas espirituales. Pero bueno, nosotros tenemos que buscar la gracia de Dios, la guía del Espíritu Santo, que Dios nos guíe en nuestras vidas. Y ahí la Biblia dice que la gracia nos enseña para que nos apartemos de los deseos mundanos, de las cosas malas, y nos hace ir en un camino que a veces parece sinuoso, pero nos ayuda, nos guía en medio de las tentaciones, los malos deseos, los problemas, y Él nos guía, Él promete guiarnos. Nosotros tenemos que decirle al Señor que tu gracia y tu favor nos dé la iluminación, la guía en cada circunstancia. Y yo de esto quiero hablar porque necesitamos la gracia de Dios cada día, guiándonos, ayudándonos a tomar buenas decisiones. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que la IA, la inteligencia artificial, tiene un gran volumen de datos? Por eso sabe todo, porque se abastece de mucha información y sabe muchas cosas, mucho más que nosotros. Pero quiero decirte que Dios, la Biblia dice que Él es el único y sabio Dios. En Él podemos encontrar la sabiduría, el conocimiento y la guía. Amén. No tenemos que buscar otra Biblia. No tenemos que buscar otra dirección espiritual. Tenemos que buscar de Dios, pedirle a Dios. Él guía nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. En Santiago, capítulo 3, versículo 13. Ahí lo pueden leer ustedes. Esto habla de 3 sabidurías en Santiago. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que yo le estoy hablando ahora de esta, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, repetí conmigo, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A ver, fíjense, hace una diferencia entre lo que es la sabiduría humana, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica y la sabiduría que viene de lo alto. Y dice, donde hay celos, hay contención. Contención significa camorra, buscar pelea. ¿Conoce personas
¿Que buscan pelea? Bueno, esos son los contenciosos, los que tienen envidia. Dice, este es un tipo de sabiduría. Es un tipo de sabiduría. Tener envidia, tener celo, buscar pelea, estar enojado, actuar con hipocresía. Eso es un tipo de sabiduría en cuanto a las relaciones personales. Pero dice, la sabiduría que viene de Dios, la que viene de la gracia y el favor de Dios, es amigable, es pacífica, es benigna, es buena, tiene buenos frutos, no hay hipocresía, es amable, es gentil. Entonces, nosotros podemos reconocer lo que viene de Dios, la guía de Dios, porque es algo que nos guía a la amabilidad, al amor, a los buenos frutos, a la paciencia, a hablar bien, a no pelear, a ser amable, a ceder el lugar, a no pelear. Eso es la guía de Dios para nosotros. Dios quiere que vos no pelees con tu vecino, que hables amablemente con tu vecino, que lo conozcas y lo bendigas. Eso es la sabiduría que viene de la gracia y el favor de Dios, que así como Él tuvo gracia y favor sobre tu vida, vos también podés tener gracia y favor hacia los demás, comportándote sabiamente con la sabiduría de lo alto. Pero si andamos enemistados, peleados, no nos hablamos, no nos saludamos, tenemos diferencia, allí dice que hay toda obra perversa y esa es una sabiduría que es humana, animal y después diabólica. Y yo estaba meditando en esto y ahora aparecieron en las redes sociales, en la televisión, los Terran, ¿no? ¿Cómo se llaman Terran? Terrier, que se identifican como animales. Hay una sabiduría humana, sabiduría animal y una sabiduría diabólica, pero hay una sabiduría que es de Dios. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Nosotros tenemos que saber a quién servimos, de qué nos alimentamos. Tenemos que ser amables, generosos, amigables, bondadosos, bendecir, decir yo te ayudo, darnos una mano, abrazarnos y no comportarnos de la otra manera. Así aprendimos antes, pero la gracia nos enseña a apartarnos de los deseos mundanos, de las malas cosas. La gracia, ¿qué dice ahí? La gracia nos enseña a salir de las cosas malas, a no meternos en cosas que no nos conviene, que no nos sirve. Es la gracia de Dios guiando nuestras vidas, no meternos en conversaciones que no ayudan. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros nos tenemos que llenar de la gracia de Dios, del favor de Dios, del amor de Dios. Amén. Tener un buen juicio. En 1 Corintios 6 hay un caso interesante para que nosotros podamos meditar. 1 Corintios capítulo 6, 1 al 3. Yo le voy a contar más o menos, había un problema en la iglesia de Corintio
y habían peleas entre hermanos. Entonces uno lo denunció al otro y lo llevó delante de la justicia. Entonces fueron a la justicia y el juez de aquella ciudad tuvo que tomar decisión por el pleito que tenía. No sabemos si es que debía plata, pelea entre hermanos. Yo sé que acá no pasa, acá en Semi, pero ahí en la iglesia de Corintios sí, habían peleas, había un pleito, no se sabe si por dinero, pero tuvieron que ir a buscar afuera a un juez, a alguien que tome parte en el asunto. Entonces, cuando Pablo le escribe la carta, le dice: ¿osa alguno de vosotros? La palabra osa significa de osadía, de valentía, de atrevimiento, de audacia. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dios piensa en grande sobre nosotros. Dios piensa que nosotros vamos a tomar buenas decisiones en asuntos de pleito, donde hay diferencias, donde hay temas de plata, donde hay problemas de sentimientos, de amores, donde hay cualquier disputa. Dice, ¿cómo van a ir delante de la justicia? ¿Van a ir a la policía, al juez? ¿Cómo? ¿No hay ninguno de ustedes que sea sabio, capaz de discernir bien, de tomar buenas decisiones, de juzgar las cosas correctamente? Dios le da la gracia, Dios te da la sabiduría. Dice, ustedes van a juzgar al mundo y ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Cómo no van a poder juzgar estos problemas que aparecen en la iglesia? Y parece que Dios no tiene mucha fe a nosotros. Es que Él nos provee de conocimiento celestial. Él nos provee de sabiduría celestial, de inteligencia. Él te va a dar la gracia de tomar buenas decisiones, de resolver los problemas familiares, de resolver las cosas que pasan en tu casa, con amabilidad, con gracia, con favor, con buenos frutos, con buenas palabras. Dios te va a dar las palabras correctas, las palabras que vos necesitás. Es la gracia de Dios dándote las palabras para solucionar un problema, para resolver los proyectos, las situaciones. Hay muchas situaciones en la vida que necesitan de sabiduría, de gente que sea sabia en resolver. No tenemos que ser ignorantes, sino sabios para resolver las disputas, las peleas, los conflictos, las situaciones. Dios te da la gracia y el favor. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. En una oportunidad, la Biblia dice que habla acerca de Moisés.
cuando liberó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y bueno, y acamparon en el desierto. Había mucha gente, más de 1.500.000 personas, muchísima gente. Y habían situaciones, problemas, robo, estafa, abusos. Entonces Moisés se presentaba como el juez de Israel y se sentaba a juzgar las causas que venían. Pero eran tantas que a Moisés le ocupaba todo el día. Eran muchos los problemas, las situaciones. Y venían casos difíciles, y cuando habían casos difíciles, Moisés iba a la presencia de Dios, oraba, y Dios le hablaba, y él determinaba algo, y lo que él determinaba se hacía. Habían casos muy difíciles. Entonces, Jetro, el suegro de Moisés, lo fue a visitar. Y cuando ve a Moisés con todo ese trabajo, le dijo, pero vos te vas a morir de un infarto. Vos tenés un estrés enorme. ¿Cómo vas a atender los problemas de todo el mundo? Los problemas de todo el mundo vos los solucionás. ¿Que no hay persona en Israel? Y Moisés fue a preguntarle a Dios. Y Dios le dice, bueno, está bien lo que dice Jetro. Y Dios dice, voy a tomar de tu espíritu. Le dice a Moisés, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a repartir en 70 personas para que de la misma manera que vos juzgás ese espíritu mansedumbre, de mansedumbre que tiene Moisés, el hombre más manso de la tierra, que los 70 reciban de ese espíritu. Pero es interesante lo que le quiero hacer ver esto, que Dios no dijo, le voy a dar de mi espíritu. Le voy a dar de mi espíritu a esos 70 para que ellos tomen decisiones, sino de tu espíritu, del espíritu de Moisés, para 70. Yo quiero decirte, tu espíritu puede alimentar a muchas personas. Tu espíritu, tu sabiduría, tu conocimiento, tu amabilidad, tu sonrisa, tu forma de ser, tu capacidad, tu integridad, puede influenciar en muchas personas. Dios te va a usar, pero vos tenés que recibir la sabiduría de Dios, recibir esa gracia del conocimiento y decir, Señor, yo estoy dispuesto a ser usado para resolver disputas, para resolver problemas, situaciones. Tú me das la gracia y el favor, tú me das la unción. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que se le alivió el trabajo de Moisés, pero es interesante que Dios te quiere usar. Te quiere usar con una sabiduría especial, una sabiduría sacerdotal, una sabiduría del Espíritu Santo. Él te va a usar y vos tenés que dejar, no sos ignorante, tenés esa capacidad, no tenés que googlear, tenés que ir a la presencia de Dios. Amén. En una oportunidad, Salomón le pidió sabiduría a Dios. Todos conocen la historia. Y a Dios le agradó la petición de Salomón y le dice, bueno, te voy a conceder la petición porque
Salomón se sentía que le faltaba mucha capacidad. Siempre nosotros nos sentimos así, que nos falta capacidad, nos falta competencia, nos falta estudio, nos falta más título, siempre. Entonces Salomón dice, yo me siento incapaz de conducir este pueblo tan grande. Te pido sabiduría, y Dios le dio sabiduría, y una sabiduría extraordinaria, excelente, de tal manera que venían gente de otro lado para ver la sabiduría de Salomón. Y una vez habían dos madres que tenían una bebé, y mientras dormía la madre con su bebé, vino la otra madre y le robó a su bebé. Y cuando se despertó la mamá, se asustó, no tenía a su bebé. Y va a buscarlo y encuentra que la otra mujer tenía a su bebé. Y la otra mujer dice, no, es mi bebé. ¿Cómo va a ser? Es mi bebé. Y fue tan grande la pelea, el conflicto, que fueron delante del rey, de Salomón. Entonces Salomón tenía que decidir de quién era esa bebé, de qué madre era. Entonces Salomón, eso está en la Biblia, usted lo puede leer si quiere. Salomón dice, vamos a hacer algo justo. Vamos a partir a la bebé por la mitad, y una mitad va para una mujer y la otra mitad para la otra mujer. Y dice que la mujer de quien era el bebé, dice que llegó a vomitar, se le estremecieron las entrañas y gritó, lloró, y dijo que le entregue la bebé a la otra mujer para que viva. Y la otra mujer decía, no, que lo maten. Entonces Salomón dijo, esa es la madre, la que se le conmovieron las entrañas, esa es la madre. Y ahí se hizo famosa esa historia por la sabiduría, cómo pudo tomar, juzgar, resolver el problema. Dios te da la gracia para resolver los problemas. Dios te da la gracia para resolver problemas de trabajo. Yo no soy tan inteligente, yo no tengo, pero yo le pido a Dios, Señor, ayúdame en mi trabajo, dame sabiduría, dame para tomar buenas decisiones, para hacer bien las cosas, para no equivocarme. Tenés que pedirle a Dios que Él te dé un conocimiento sobrenatural. En Santiago 1:5, bueno, todos lo conocen. Santiago 1:5 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos poquito. ¿Y a vos qué te pasó? Que da todo abundantemente y sin reproche. Amén. Abundantemente y sin reproche. Dios te va a dar abundante sabiduría. ¿Por qué? Porque tenés que juzgar al mundo, porque tenés que juzgar ángeles. ¿Cómo no vas a resolver situaciones diarias? Resolver cosas de tu casa, ¿cómo tengo que resolver? Dios te da la gracia. Conflicto. Gracias a Dios nosotros todavía somos poquitos, pero cuando seamos muchos, cuando seamos miles, hay que tener una sabiduría, una gracia. Cuando tengamos que tomar grandes decisiones, esta fue una gran decisión y bueno, pero
Tenemos que crecer en el conocimiento, tenemos que crecer en la sabiduría, tenemos que crecer en la revelación. Y la Biblia dice, la gracia de Dios nos enseña. Amén. La gracia de Dios nos enseña, y yo quiero animarte a que vos le puedas pedir a Dios para las cosas diarias, para las situaciones, y vea la diferencia, que donde hay celos, envidias, contenciones, pelea, hipocresía, chisme, ahí no es. Ahí no es. No es ahí. Yo le voy a agarrar, yo le voy a decir, a ver, le voy a enseñar cuántos pares son 3 botas. No, no es ahí. No, es en la amabilidad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Vas a ver a Dios obrando. Vas a ver la gracia y el favor de Dios en tu conocimiento, en lo que sale de tu boca. Dios te va a dar gracia. Dios te va a dar palabras sabias, dirección sabia, guía sabia para tu vida diaria. Dios te va a hacer prosperar en tu negocio, va a hacer que tu negocio crezca, porque Él te va a dar la sabiduría para llegar a más personas. Dios te va a ayudar.